Bueno, y tenemos una nota muy interesante, una invitación para hacer el fin de semana, pero está relacionado a un hecho que creo todavía todos tenemos muy fresco y lo recordamos, el atentado en Nueva York en el que murieron 5 rosarinos. Son esos hechos que, bueno, a muchos nos marcaron y tenés bien presente el lugar en el que estabas, cómo lo veías por televisión. Nosotros, bueno, yo en particular ya estaba trabajando en la radio, no entendíamos nada, sentíamos una envidia tremenda por el hecho de que un grupo de amigos, imagínate, se puedan ir de vacaciones y disfrutar de Nueva York y eran víctimas de este atentado. Esto ocurría hace 4 años. Todavía no hay justicia por este hecho y se va a realizar una actividad durante este fin de semana. Una de las organizadoras es la viuda de Diego Angelini, Luciana Martínez, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Hola, Luciana, buen día. ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy, Indiana. Bueno, buenos días. Disculpa, se nos cortó. A vos y a la audiencia. Bueno, no, estábamos recordando aquel momento, ¿no? Todavía como que lo tenemos muy fresco y lo que llama todavía la atención es que todavía no hay fecha para el juicio al único acusado por el atentado. Sí, el juicio estaba previsto para abril del 2020. Con motivo de la pandemia se suspendió su inicio y la Fiscalía está pidiendo que se realice el primer semestre del año que viene y la defensa pidió que se realice el segundo semestre del año que viene, así que eso está todavía a que, digamos, quedó a resolución del juez y que tiene que tomar una determinación sobre cuándo va a ser la fecha de inicio del juicio. Ajá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es, Luciana, llevar todo este proceso desde acá, desde Rosario, tan lejos? ¿Cómo se vive? Bueno, ¿Cómo es se muy hace? difícil. Lo primero que uno piensa es, no me está pasando a mí, o sea, esa negación que todos tenemos cuando nos pasa algo feo. Primero pensás eso, o sea, es como que primero no lo aceptás. Después cuando lo aceptás, por lo menos en mi caso, yo empecé a investigar sobre, bueno, cuál es el efecto del terrorismo en el mundo, cuántos, y tengo algunos números que me gustaría compartir con ustedes. Sí, tenemos tiempo, nos no te quedamos preocupes. con el tema de lo que nos afectó a nosotros, que son los 5 rosarinos fallecidos, pero bueno, en realidad el mismo año que ellos fallecieron, en el 2017, hubo 4.350 atentados de ISIS en el mundo. Y eso provocó 18.814 muertes solo en el 2017. En el 2018 murieron por ataques terroristas 15.952 personas y en el 2019 murieron 13.826. Esos son los datos que hay publicados hasta ahora, hasta en un informe del 2020 que hizo el Instituto para la Paz y la Economía, que es un instituto que toma las cifras de un observatorio dependiente de la Universidad de Maryland. O sea que estamos hablando que solo en los 3 últimos años, 2017, 18 y 19, hubo 48.792 víctimas del terrorismo. Entonces, en realidad, cuando uno empieza a investigar y a leer sobre terrorismo, se da cuenta que el terrorismo es un problema internacional, pero que no tiene una solución internacional. Ni los organismos internacionales, ni los estados tienen, digamos, soluciones para el tema. Obviamente que las soluciones deberían ser preventivas, pero una vez que el ataque ocurre, también las víctimas quedan desamparadas. Nosotros no tuvimos, digamos, ayuda por parte de nadie. Sí, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de ayuda, de indemnización recibieron? Ninguna. Yo escuché que por algunos medios periodísticos se decía que nos habían indemnizado, pero no, nada. En realidad, uno sale adelante, digamos, en mi caso yo ya trabajaba de antes, algunas de las viudas que no trabajaban de antes tuvieron que empezar a trabajar. La verdad que debería haber una legislación internacional que regule la indemnización a las víctimas del terrorismo. De hecho, España y Francia tienen mucha legislación sobre eso, porque tuvieron muchos ataques en España por todo el tema de la ETA. Y en Francia yo me reuní con el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la Asociación de Víctimas Francesas del Terrorismo, y ellos hicieron un trabajo muy grande. El presidente de su asociación de víctimas es una persona que es hija de un señor que falleció en un atentado terrorista hace muchos años, en un atentado donde estallaron un avión en el aire y murieron un montón de personas, entre ellas el papá de este señor, al cual yo llego a contactarme a raíz de que Carolina Mondino, que es una rosarina residente hace muchos años en Francia, es una de las sobrevivientes del atentado de Niza.
ese atentado que fue la primera vez en donde un camión atropelló a las personas. Bueno, Carolina fue atropellada, estuvo muy grave, recibió varias operaciones y la amiga que iba con ella falleció. Ella estuvo primero muy mal, obviamente, pero ella después recibió programas de asistencia psicológica por parte de esta asociación de víctimas francesas y así pudo salir adelante, y después ella nos contactó a nosotros, a las familiares rosarinos de las víctimas, por ser ella también rosarina, viajó a Rosario en varias oportunidades, así que tuvimos la suerte de conocerla, trabamos una amistad, y escuchar, digamos, la experiencia de ella, que estuvo ella después en Francia, hace charlas en las cárceles, justamente porque la radicalización musulmana muchas veces se da en los estratos más pobres o en la población carcelaria, entonces hace charlas en las cárceles como para contrarrestar esta influencia que a veces reciben de radicalización. Ajá, mira vos. Y bueno, y entonces uno empieza a investigar, a leer. Yo soy una persona que me gusta leer mucho, entonces bueno, empecé a comprar libros sobre eso y te das cuenta que bueno, que falta muchísimo por hacer. Nosotros en Latinoamérica no tenemos directamente legislación. Cada vez que hay un atentado se indemniza a las víctimas mucho tiempo después y generalmente por alguna resolución que saque el Estado donde fue el atentado. Por ejemplo, en Barcelona, cuando fue el atentado en la Rambla, la ciudad de Barcelona terminó indemnizando a las víctimas. Y en el 11 de septiembre, el Estados Unidos terminó sacando una ley especial para indemnizar a las víctimas con un fondo que crearon con fondos provenientes de la lucha contra el terrorismo, que terminaron. Pero acá no hay nada, digamos, preestablecido. O sea, nosotros tenemos un reclamo civil contra la Municipalidad de Nueva York, contra el Estado de Nueva York, sería como contra la provincia, contra la municipalidad sería, y contra un organismo que es el que, digamos, tenía a su cargo el mantenimiento de las bicisendas. Pero eso es un juicio civil que estamos, digamos, que iniciamos todas las víctimas y los sobrevivientes a través de un estudio de Nueva York, pero eso está suspendido hasta tanto no se determine la responsabilidad penal. O sea que tampoco de eso recibimos nada. Nosotros la verdad que no recibimos ninguna asistencia. Sí, la provincia dio asistencia psicológica a los que querían, que eso bueno, en el caso de mi familia no lo utilizamos porque yo teníamos asistencia psicológica privada, pero otras viudas lo utilizaron y la verdad que eso estuvo muy bien, digamos. Pero las asociaciones internacionales de víctimas lo que en general brindan a las víctimas es la contención psicológica, que es lo más importante porque es lo más difícil de sobrellevar, y después a través de estas leyes que se aprueban, la compensación económica, porque la vida de todas las familias que son atravesadas por el terrorismo de un día para el otro cambian, digamos, significativamente. Sí. Bueno, y comienza todo este proceso que vos con mucha fortaleza estás llevando adelante, ¿no? 4 años y todavía sin justicia. Yo te escuchaba hablar de lo que pasa en nuestro país y bueno, imagínate las últimas informaciones que tuvimos con respecto a el memorándum de Irán y las investigaciones sobre el atentado a la AMIA, bueno. Imagínate todo lo que falta en nuestro país, pero bueno, pensamos que ya esta situación, que la indemnización ya había llegado y que ya estaba esclarecido porque está detenido el autor de este atentado, ¿no? Pero bueno, mira vos cómo es. Ninguna compensación. La gente del Congreso Judío Latinoamericano justamente siempre estuvo muy cerca nuestro. Al año antes de cumplirse el año del aniversario del atentado, nos invitaron a un congreso sobre terrorismo que se realizó en Buenos Aires con motivo de otro aniversario más del atentado de la AMIA, y la verdad que bueno, ellos se solidarizaron mucho con nosotros y nos han participado a partir de lo que fue el atentado en adelante, de todos los aniversarios que hacen de AMIA y de Embajada de Israel. Así que ellos tienen mucha experiencia en terrorismo. A raíz del contacto que yo tuve con el presidente de la Asociación de Víctimas Francesas, también yo los contacté a ellos con esta asociación y ellos participaron de un congreso que hubo sobre derechos de las víctimas del terrorismo. En Niza se hizo este congreso internacional en el año 2019, justo antes de la pandemia, en noviembre del 2019. Yo tenía previsto viajar, pero después por cuestiones personales no suspendí el viaje, pero bueno, fue un congreso muy importante a nivel internacional porque disertaron personas especialistas en el tema, y en realidad los dos pilares son la prevención y la compensación. Porque por un lado hay que prevenir estos ataques, pero por otro lado, cuando el ataque ya ocurrió,
las víctimas quedan desamparadas. Entonces, falta legislación, faltan acciones públicas que amparen a las víctimas, y sobre eso en nuestro país habría mucho por trabajar. Yo me acuerdo, ni bien pasó el atentado, enseguida dije, bueno, ¿y qué convención internacional hay respecto a esto? Yo soy abogada, bueno, y pienso como abogada, entonces, y enseguida pensé en alguna, me acuerdo que se lo pregunté al cónsul argentino en Nueva York, que también fue muy contenedor con nosotros, el Mateo Estremé, a quien todos le estamos muy agradecidos, porque la verdad que inclusive después del atentado, a los meses viajó a Rosario para conocernos a todos, para conocer a nuestra familia. Sí. O sea, por un lado tenés, digamos, la cara fea del problema, que es decir, bueno, esto me pasó y lo tengo que aceptar. Y por otro lado tenés, digamos, la cara que uno no se espera del problema, que es empezar a conocer un montón de gente que con mucha solidaridad te trata de ayudar o se acerca, y bueno, eso también, digamos, te sorprende de manera positiva, digamos. Qué bueno. Nosotros sí recibimos, digamos, mucha solidaridad de la gente, de los amigos, de los familiares. Yo, en mi caso, bueno, tengo 4 hijos, entonces era todo también un desafío, la crianza de ellos, y bueno, recibo mucha ayuda de mi mamá principalmente, de mi familia, de mis amigos, y bueno, uno se organiza con el grupo de contención que tiene, ¿no? Bueno, y Luciana, la convocatoria para eso, recibir más apoyo, sabemos que hay muchos, como vos bien decís, muchos rosarinos, muchos familiares, y no solo rosarinos, porque acá, bueno, particularmente me pasó de gente de Santa Fe que estudió en el Poli y los conocía. Dice, hey, no, pará, yo los conocía, yo estudiaba allá. Y entonces, bueno, están haciendo una convocatoria para el próximo domingo. Sí, para este domingo es una convocatoria, una bicicleteada. Uno de los sobrevivientes del atentado, él está dirigiendo un grupo de ciclistas, digamos, y va a ir también con su grupo, que en realidad los sobrevivientes participaron del primer homenaje y después, bueno, por cuestiones de que no es fácil tampoco estar presente en esos momentos y todo, en los otros no participaron, y en este vuelve a participar este sobreviviente con su grupo de ciclismo. Y bueno, y la convocatoria es general para toda la población, ¿no? Van a ir familiares, amigos, pero es general, y sale desde el Politécnico a las 10 de la mañana, Montevideo y Ayacucho, y la idea es ir bordeando la costa hasta Puerto Norte, sería donde están plantados los árboles cipreses que se plantaron en honor a ellos, que es frente a las Torres Dolfinas en Puerto Norte, la avenida de la costa. Hay un tramito, hay un tramito, ¿cómo? Que hay un tramito. Sí, hay ir con ganas. Pero bueno, el que no puede ir en bicicleta porque se le complica, porque también ir hasta, bueno, en el lugar va a haber bicicletas públicas de la municipalidad, para el que quiere ir directamente y tomar una bicicleta ahí también lo puede hacer. Pero si no, el que quiere ir también, que no piensa hacer la bicicleteada, puede ir directamente a los cipreses, ahí frente a las Torres Dolfinas, a las 10:30, que es el lugar de llegada de la bicicleteada, y que es donde vamos a encontrarnos con los que llegan con la bicicleteada. Buenísimo. Así que los puntos de encuentro son o a las 10 en Montevideo de Ayacucho este domingo, o a las 10:30 en los cipreses, que es frente a las Torres Dolfinas en Puerto Norte. Bien, Eso sería a las 10:30. Bueno, ojalá muchos se sumen y ojalá pronto conozcan la fecha y se haga justicia y se repare en parte, ¿no? Porque no es fácil toda esta situación que ustedes están viviendo, pero bueno, te felicitamos por cómo nos hablás, por cómo la estás peleando, porque sos todo un ejemplo, Luciana, de verdad. Así que de verdad te lo agradecemos mucho por todo este tiempo, por el diálogo y cómo la estás peleando. Así que gracias, Indiana, a usted por el espacio para difundir. Bueno, muchas gracias. Que salga todo bien. Dale. Bueno, saludo a vos y a toda la audiencia, a todo el equipo tuyo.